Señal Directa. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Ya empezó la cuenta regresiva para los eventos deportivos que tendremos en nuestro país, específicamente aquí en la ciudad de Guadalajara. La pregunta que muchos nos hacemos, ¿en dónde se hospedarán tanto atletas como todas las personas que vengan a visitar nuestra ciudad? Pues algunos creeríamos que en hoteles, sin embargo, de acuerdo a diversas investigaciones, será la plataforma de Airbnb quien ha ganado, pues bueno, los lugares para brindar alojamiento a los invitados a estas justas deportivas. Para hablar respecto a este tema, saludamos con muchísimo gusto vía Zoom a Andrés de la Peña. Él es periodista. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar hablando con ustedes y de un tema tan importante. Así es. ¿Por qué debería, precisamente, empecemos por ahí, de importarnos en dónde se va a hospedar la gente para estas justas deportivas? Estamos hablando tanto del Mundial Femenil del 2027, el Mundial de Clubes del 2025 y la Copa del Mundo del 2026. Pues hay varias maneras de responder esa pregunta. La verdad, yo contesto mucho desde el área que yo he investigado, que es la vivienda. Este asunto de que Airbnb específicamente sea quien sale nombrado como el huésped oficial de las y los turistas para la Copa Mundial, pues es una de una larga lista de decisiones y de eventos que tienden a impulsar el crecimiento de Airbnb en todo el mundo, y eso nos preocupa a algunas personas porque Airbnb como tal tiene un impacto muy negativo en lo que es el mercado de vivienda, en los precios de las rentas en diferentes ciudades del mundo. Incluso se ha intentado regular y varias ciudades fracasan en su regulación porque Airbnb emplea estrategias legales para oponerse a las regulaciones. Entonces se vuelve un problema grande, pero luego para cuando las ciudades empiezan a reaccionar ya es demasiado tarde. Ya Airbnb tiene representación legal, tienen grupos de huéspedes muy grandes y las pocas regulaciones que llegan a hacerse suelen ser pues rebatidas por la empresa. Quisiera preguntarte, Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. El tema de Airbnb, que en otras veces lo hemos abordado, ya lo vienes señalando, de tan dañino y todo, pues, ¿cómo va el dicho? Caballero don dinero, poderoso caballero don dinero. La FIFA manda Airbnb, porque además estamos hablando para, por ejemplo, el Mundial, que son 4 malditos partidos, Andrés, y todo lo que se va a hacer para eso. Entonces, bueno, yo creo que sí se tiene la infraestructura hotelera, ¿no? Sí, sí hay infraestructura hotelera en términos como de la capacidad de hospedaje, pero incluso si faltara, pues teníamos este anuncio previo de hace unos días de esta inversión que se espera como en más capacidad hotelera. Pero algo que de pronto como que se le escapa un poco incluso a los colegas reporteros, reporteras, al ojo público, es cómo va expandiendo Airbnb como su alcance en diferentes ciudades. Por ejemplo, en Jalisco tiene un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo desde diciembre de 2021. Un acuerdo de colaboración donde se pone de acuerdo con la Secretaría de Turismo para que impulsen en conjunto cosas como lo que Airbnb le denominó un programa que se llama Embajadores de la Comunidad, que incluye impulsar lo que le llaman experiencias y rutas, específicamente para México, rutas que son como destinos específicos y algunas actividades como de entretenimiento, culturales específicas, y en ese sentido también van algunas de las estrategias que planteó Airbnb para la Copa en México. Entonces, este tema como de la expansión de Airbnb, incluso su colaboración con gobiernos, bueno, FIFA no es un gobierno, ¿no? Pero su colaboración directa con gobiernos estatales que tiene, al menos si han seguido ese acuerdo de 2021, debería de existir un grupo de trabajo permanente entre la Secretaría de Turismo y Airbnb, porque es de lo que establece ese convenio, ese memorándum de entendimiento. Ese crecimiento pues lo han ido haciendo paso a paso, consiguiendo como diferentes tipos de
de acuerdos, de pactos, de alianzas. Estuvo el acuerdo que hicieron con UNESCO y con el gobierno de la Ciudad de México hace unos años, el que propició varias manifestaciones allá en la ciudad, y que también incluso hubo una manifestación como hermanada aquí en Guadalajara. Entonces esta es como solo una más en una línea larga de como victorias que ha tenido la plataforma de hospedaje, y con esto no están apuntando solamente hacia el mundial. Es decir, sí, son solo 4 o 5 partidos, pero la estrategia de Airbnb es el de mucho más largo plazo. Lo que quieren ellos es tener realmente como la participación principal en el hospedaje turístico en el país. No solamente como en estas sedes, ¿no? Entonces es una más de una cadena de eventos. Oye, Andrés, hablas de este convenio que firmó la plataforma de Airbnb con la Secretaría de Turismo, me parece que dijiste, de aquí del estado de Jalisco. ¿Hubo una licitación o nada más llegaron así a un acuerdo, dejaron completamente de lado a la Asociación de Hoteles del Estado, o cómo funciona esto? En cuanto hablamos de patrocinadores, ¿Airbnb tuvo que dar dinero, o en qué beneficia al Estado que pues se haya hecho este convenio? El convenio que firmaron es un memorándum de entendimiento del 17 de diciembre de 2021. La firma, así quien dio la firma a nombre del gobierno del Estado fue la entonces secretaria de Turismo, Claudia Vanessa Pérez. Y era en el contexto de, hubo un momento donde entre 2020 y 2023, donde Airbnb empezó a firmar convenios con los gobiernos estatales de todas las entidades. Por esas fechas, a finales de 2021, publicaban en colaboración con un muy amigo y gran colega, Máximo Jaramillo, en Animal Político, un artículo sobre cómo Airbnb estaba firmando estos convenios, y ya llevaban como 3 entidades federativas. Bueno, recientemente volví a investigar y ya tienen convenios con ya casi las 32, solo hay algunas donde se atoró. Y son parte de negociaciones que han hecho con las entidades, donde Airbnb, digamos, se compromete a pagar el impuesto sobre el hospedaje, que es lo que habían pedido los grupos hoteleros en todo el país, que obligaran a la plataforma a pagar. Entonces Airbnb reporta el ISH, que es un impuesto estatal, y a cambio de eso lo que estamos viendo en estos convenios es que le pide a los estados que se sumen a estrategias como pues particulares o provechosas para la plataforma. El convenio de Jalisco específicamente, lo que menciona, aparte de tener como análisis, diseño de políticas hacia promoción turística y este tipo de cosas, una de las cosas que menciona específicamente y que resalta en el convenio de Jalisco es lo del programa de embajadores de la comunidad de anfitriones, y lo del grupo de trabajo permanente. Pero parte del problema con este convenio es que también dice que todo es secreto, que todo lo que hagan entre Airbnb y toda la información resultante del convenio es confidencial, y que el gobierno del Estado no la puede entregar a nadie, ¿no? Entonces no hemos sabido mucho más de qué hacen esos grupos de trabajo, de si la Secretaría de Turismo está invirtiendo en los embajadores de la comunidad o no. Y es parte como de una estrategia de negociación que ha tenido Airbnb en todo el país, donde los convenios se mantienen en secreto. Fue posible conseguirlo a través de transparencia, pero tampoco fue fácil, ¿no? Fue un tema incluso de recurrir a instancias y a hacer quejas y todo en el ahora extinto ITEI. Sí, y efectivamente, cuando decía, pero si solo son 4 partidos, es como también luego sigue el Mundial Femenil, con todo respeto para pues mi género, no tiene lo masivo que tendrá la FIFA, pero efectivamente lo estás narrando bien. Es el pretexto, Andrés, el asunto es qué se está construyendo, cómo se está construyendo en lo oscurito para sus siguientes planes. Con tus investigaciones, Andrés, ¿tú crees que hay hoteleros que también están metidos en el negocio de Airbnb? Porque los veo muy calladitos. Pues no conozco así como muchísima información de la fuente. Lo que sí se ha sabido públicamente, pues es que
lo principal que han pedido los hoteleros es que se les tenga en igualdad de condiciones, porque a los hoteles les piden muchísimas cosas. No sé cuántos estén involucrados en el negocio de Airbnb, la verdad, o si han cambiado de giros y tal. Por lo general, lo que más estuvieron exigiendo a los gobiernos estatales durante 3, 4 años es que Airbnb sí se le cobrara ese impuesto sobre el hospedaje. Pero ahí es donde entran estos convenios, donde pues parte de lo que pasa es que Airbnb, sin firmar el convenio, no entrega el impuesto, aunque debería, ¿no? Y ya que firma el convenio, pues resulta que en los convenios hay algunos otros como concesiones, acuerdos o coinversiones que hacen con los gobiernos estatales para turismo y que suelen ser, al menos como en el caso de Jalisco, pues son estratégicos para Airbnb. Entonces, es un poco como que han estado tomando control de una parte de este mercado turístico y no han estado a ojos de los hoteleros y a ojos de los mismos estados, pues cumpliendo con las obligaciones que vendrían con eso, y cuando viene el momento de cumplirlas, pues ponen condiciones que los estados, a las cuales los estados han estado accediendo en varios casos. Pero sobre todo es esto, sí son pocos partidos, sí son pocos eventos. En realidad el Mundial, pues como muchas cosas, se anticipa por años y luego se pasa en un abrir y cerrar de ojos, pero los Airbnb se van a quedar. La inversión que se haga en eso se queda. Los anfitriones, las personas que decidan abrir Airbnb como para anticiparse al Mundial, porque seguramente va a haber una fiebre de abrir más Airbnbs, pues los van a mantener después de ese periodo. Tampoco es como que el turismo en México vaya a colapsar y desaparecer inmediatamente después del Mundial, y eso es lo que nos preocupa más. No necesariamente el hospedaje en esos pocos partidos, sino que Airbnb ve aquí una oportunidad para crecer mucho, y esas son unidades de vivienda que salen, o sea, son viviendas que salen del mercado de vivienda, que dejan de rentarse, dejan de venderse y se vuelven como cuartos de hotel. Y entonces, digamos, pone más presión sobre una oferta de vivienda que de por sí ya es muy raquítica. Se produce muy poca vivienda en el país y ahora se va a usar para otras cosas que no es alojar personas permanentemente. Es que hay que recordarle, Andrés, a las personas que nos escuchan y nos ven, que Airbnb, esta plataforma en sí, no es dueño de los inmuebles que está ofreciendo, o sea, que son particulares quienes entran a la plataforma, le pagan una comisión, no sé de cuánto sea, lo que tiene que pagar el dueño del inmueble, ya estamos hablando de algún departamento, casa o demás. Entonces ya las personas que los renten, en este caso que vengan a Guadalajara, pues lo hacen directamente con la plataforma y no con el particular. Y casualmente, recordemos que hace unos días lo veíamos, del 2017 a la fecha, es cuando más se ha construido edificios aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Varios de estos edificios, incluso cuando tú ves sus folletos de ventas, es invierte aquí para Airbnb. Hay alguno que habíamos investigado en 2021 que justo dentro de sus presentaciones, porque las tenían públicas, hablan de cómo si tú compras un departamento y lo pones en Airbnb puedes ganar bastante más dinero que si lo pusieras en renta normalmente, hasta 3 veces esa cantidad según varias condiciones, ¿no? O sea, 3 veces más de lo que ganarías si lo pusieras en renta a alguien que se quede a vivir ahí. ¿Por qué? Pues varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con que vienen turistas internacionales, muchos de ellos que pagan en euros o pagan en dólares, y entonces pueden pagar mucho más por noche de hospedaje. Y la otra cosa es que también Airbnb es un servicio on demand, o sea, cuando tú quieres noches de hospedaje pagas solo esa cantidad, y entonces te cobran más de lo que pagarías por noche si pagaras un arrendamiento de un año, ¿no? Es como comprar, en vez de comprar a mayoreo, es como comprar solo algunas noches. Pero Airbnb lo que hace es que le da una plataforma a los dueños de estas unidades de vivienda para conectarlos con muchísima demanda internacional, y entonces mantener esas casas o esos departamentos habitados o con huéspedes más tiempo. Entonces llegan a tener mucho más rendimiento de su inversión
y lo que vemos es cada vez más desarrollos que consiguen permisos de vivienda, que se construyen como vivienda, que están en lugares donde se necesita más vivienda, pero que se promocionan para inversionistas que los compran solo para tenerlos de Airbnb. Y eso lo estamos viendo en muchos lugares, como la Americana. Justo hace unos meses presentaban estos chavos del ITESO la investigación Éxodos y mostraban un mapa de cómo lugares como la Americana ya son 15%, 20% de Airbnb las viviendas, ¿no? Así es, pues muy interesante todo lo que nos has platicado, Andrés. Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes y si sale algo de transparencia respecto a este convenio firmado por Airbnb con la Secretaría de Turismo, te echamos una llamadita, si nos lo permites. Claro, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Hasta luego. Gracias, Andrés de la Peña, periodista, por